Want to speak real Spanish from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at SpanishPod101.com. Hola, ¿qué tal mi querida familia de SpanishPod101.com? Como quizás ya lo saben, yo soy Diego. Y yo soy Efraín. Y el día de hoy vamos a hablar sobre el salario en México. The salary in Mexico. Vamos a dar unos datos sobre el sueldo promedio y también qué tan caro es vivir aquí en México. So, if you are interested, guys, enjoy this video. ¡Woo! Pero bueno, vamos a comenzar con un poco de vocabulario para entender un poco mejor la lección. Y la primera palabra que debes conocer es el salario mínimo. El salario mínimo. The minimum wage. Bueno, el salario mínimo en México es de menos de $9 al día. Oh, poquito. Sí, es muy poquito. Otra palabra es minería. Minería, mining. La minería es una de las principales fuentes de ingresos en algunos estados de México. La minería es una de las principales fuentes de ingresos en algunos estados de México. La siguiente palabra es trabajo social. Trabajo social, social work. El trabajo social se puede estudiar en las universidades. El trabajo social se puede estudiar en las universidades. Ahora, la siguiente. Rehabilitación física. Rehabilitación física. Physical therapy. Por ejemplo, después de su accidente, mi prima tuvo que ir a rehabilitación física. Después de su accidente, mi prima tuvo que ir a rehabilitación física. La siguiente palabra es frontera. Frontera. Border. Los estados que colindan con la frontera con Estados Unidos tienen salarios más altos. Los estados que colindan con la frontera con Estados Unidos tienen salarios más altos. A ver, y ahora explica colindan. Que se tocan. Que The están touch. justos. Que están pegados. Que colindan. Siguiente palabra, emigrar. Emigrate. Emigrar. Bueno, pues muchas aves emigran en el verano. Muchas aves emigran en el verano. Creo que era invierno, pero en verano también. ¿O en otoño? La última palabra es ingreso. Ingreso. Income. El ingreso que recibe mi primo mensualmente es de 60,000 pesos. Órale. No es cierto. Pero el ingreso que recibe mi primo mensualmente es de 60,000 pesos. Órale. No es cierto. Pero órale, imagínate, estaría chido. El salario mínimo en México en el año 2022 es de 172.87 pesos al día. O en otras palabras, es equivalente a casi $9. Sin embargo, este varía según varios factores. Hablando de los salarios, vamos a hablar también de las carreras profesionales mejor pagadas en México y también de las peores pagadas. Número 1 tenemos medicina, con un salario promedio de 17,000 pesos, siendo la carrera mejor pagada en México. Después, ingeniería civil con un poco más de 15,000 pesos. Después tenemos minería y extracción con también un poco más de 15,000 pesos. Por otro lado, tenemos ciencias políticas con
un poco más de 15,000 pesos. Y finalmente, y muy cerca, arquitectura con un poco más de 15,000 pesos. Todas muy similares. Ahora, ¿cuáles son las peores pagadas en México a nivel profesional? La peor pagada es orientación educativa con un poco más de 8,000 pesos al mes. También tenemos formación docente para educación básica o especial, o en otras palabras, profesores, con 9,400 pesos. Trabajo social está muy de cerca, también en promedio con 9,400 pesos. Y también tenemos lenguas extranjeras con un poquito más de 10,000 pesos. Y también vamos a tocar el punto de cuánto se necesita para vivir bien en México. De acuerdo con la organización civil México Digno, para que las necesidades básicas de una familia de 4 personas estén cubiertas, mensualmente deben tener este ingreso. Este ingreso es de 19,000 pesos mensuales. Y esto es para vivir con dignidad. Con esto se podrían cubrir los gastos de comida, vestimenta, medicinas y también, por supuesto, el hogar. No hablamos aquí de una clase media, sino de una clase que tiene los suficientes recursos para poder vivir bien cubriendo sus necesidades básicas en México. Ahora vamos a hablar sobre los estados en México. Para comenzar, el salario mínimo es más alto en la frontera con Estados Unidos. Esto con el propósito de evitar que los trabajadores mexicanos emigren hacia los Estados Unidos en busca de un empleo mejor pagado. Además, las ventajas son que los trabajadores pueden permanecer en sus localidades, en sus casas con sus familias, su cultura y sus costumbres. Ahora, vamos a hablar sobre los estados más baratos para comprar una casa. Los estados más baratos entonces son Colima, donde una casa cuesta 1,712,000 pesos en promedio. En Durango, una casa cuesta alrededor de 1,692,000 pesos. En Tlaxcala, una casa cuesta en promedio 1,570,000 pesos. En Hidalgo, 1,541,000 pesos. Y Tamaulipas, con un costo promedio de 1,342,000 pesos. Los estados más baratos para rentar una casa son los siguientes. Tamaulipas, donde rentar una casa cuesta alrededor de 10,000 pesos al mes. En Baja California Sur, rentar una casa cuesta alrededor de 10,200 pesos. En Colima, 10,221. En Tlaxcala, 9,900 pesos al mes. En Hidalgo, un promedio de 9,800 pesos al mes para rentar una casa al mes. Ahora, los estados más caros para comprar una casa son los siguientes. Por supuesto, en primera fila, Ciudad de México, con una casa que cuesta en promedio 8,500,000 pesos. En Nuevo León, una casa cuesta en promedio 7 millones. Precios altos. En Jalisco, una casa cuesta
5.300.000 pesos en promedio. Y en Querétaro, 3.694.000 pesos en promedio. Esto para comprar una casa. Pero ahora, los estados más caros para rentar una casa son, otra vez, Ciudad de México, donde al mes puedes pagar alrededor de 46,000 pesos al mes para rentar una casa. En Nuevo León, rentar una casa cuesta alrededor de 21,000 pesos. En Quintana Roo, rentar una casa al mes cuesta en promedio 20,600 pesos. En Jalisco, 20,200 pesos. Precios similares. Y bueno, entre nuestras conclusiones está que puedes ver que vivir en la Ciudad de México puede ser un poco caro. Pero hay otras opciones que son bastante baratas donde puedes vivir o comprar una casa. Pero, ¿qué opinas acerca del salario mínimo? ¿Cuál es el salario mínimo en tu país? ¿Vivirías en México? Contesta esas preguntas acá en los comentarios y nosotros te leemos. Well, that's it for today. And first of all, welcome to Mexico, welcome to our country. And well, if you come, let us know. I'm sure we can share a lunch or dinner together. We can do brunch, anything. Ok, so nos vemos muy pronto. Así que hasta luego. Oh, and don't forget to share this video with other people that want to come to Mexico and also that are learning Spanish. Don't forget to give us your thumbs up, write your comments down there, what's your opinion, and also subscribe to this channel. We see you in our next video. Hasta luego. Bye bye.